Mi esposo me engañaba con mi mejor amiga embarazada, pero la verdad era mucho más retorcida. Yo tenía 32 años y mi esposo 35 cuando todo ese infierno comenzó. Nos habíamos conocido en la universidad, donde ambos estudiábamos la carrera de mercadotecnia. Desde el primer día hubo una chispa especial entre nosotros, como si estuviéramos destinados a estar juntos. Crecí en el seno de una familia trabajadora de clase media. Mis padres inculcaron en mí, desde muy pequeña, valores como la honestidad, la ética y la importancia de la familia por encima de todo. Coseché esos principios como parte integral de mi crianza junto con el amor incondicional que sentían por mí. Mi mejor amiga, a quien llamaré ella, era prácticamente otra hermana para mí. Nos conocimos en la secundaria y formamos un vínculo inquebrantable desde entonces. Sus padres divorciados la habían criado con valores similares a los míos, por lo que congeniábamos muy bien. Era una persona íntegra y leal en quien podía depositar mi absoluta confianza. Mi esposo, a quien me referiré como él, provenía de un núcleo familiar muy parecido al mío. Una madre y un padre amorosos que se desvivieron por inculcarle los mismos principios que a mí me enseñaron. Éramos prácticamente la pareja perfecta, compartiendo sueños, anhelos y una base sólida de valores. Después de 7 años de feliz noviazgo universitario, nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de nuestros seres queridos. Ver las miradas emocionadas de mis padres y de ella, como mi dama de honor, fue un momento que atesoro hasta el día de hoy. Los primeros años de matrimonio fueron una auténtica luna de miel. Establecimos nuestras carreras profesionales, compramos nuestra primera casa y pasábamos los fines de semana disfrutando como una pareja enamorada sin preocupaciones. Ella seguía muy presente, casi como parte de nuestra pequeña familia. Los tres salíamos juntos con frecuencia y era la tía consentidora de nuestros futuros hijos. Sin embargo, llegados los 30, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente sin que me diera cuenta. Al principio solo eran pequeños detalles como él trabajando más horas o llegando más tarde, pero poco a poco su comportamiento se fue haciendo más distante y frío. Lo que antes eran pláticas amenas al final del día se convirtieron en monosílabos y silencios incómodos. Sus demostraciones de cariño menguaron hasta prácticamente desaparecer por completo. En más de una ocasión me sorprendí a mí misma buscando señales de que siguiera amándome como antes. Nuestra vida íntima también sufrió un duro golpe. De tener una frecuencia constante y apasionada, pasamos a semanas y hasta meses sin intimidad alguna. Cada vez que intentaba acariciarlo o sugerirlo sutilmente, me rechazaba con alguna excusa sobre trabajo, estrés o cansancio. Por más que insistía, siempre encontraba la manera de evadir el tema. Intenté convencerme a mí misma de que solo era una mala racha, de que el trabajo y las presiones lo estaban consumiendo temporalmente. Pero con el pasar de los meses, su comportamiento fue de mal en peor. En varias ocasiones, cuando regresaba de atrasos no justificados, percibí un aroma ajeno en su ropa que definitivamente no era mi perfume. Sus mentiras sobre dónde había estado se volvían cada vez más ridículas y sus ojos esquivos delataban su obvia incomodidad. Durante este periodo tormentoso, ella siguió siendo mi gran apoyo y tabla de salvación. Escuchaba con atención todas mis frustraciones sobre los cambios que mi matrimonio estaba atravesando. Me aconsejaba tener paciencia y disculpaba él, diciendo que a veces los hombres simplemente se comportaban así cuando estaban bajo mucha presión laboral. Un día, el olor y la evidencia de sus engaños se hicieron demasiado obvios para ser ignorados. Después de regresar de otro de sus viajes de negocios, descubrí un lápiz labial de un tono carmesí intenso aplastado en el bolsillo delantero de sus pantalones. Un lápiz que definitivamente no era mío. Cuando intenté confrontarlo con la evidencia en las manos, su rostro primero se desencajó en una mueca de sorpresa. Pero rápidamente recuperó la compostura y una expresión desafiante se formó en sus facciones. Al verlo mirarme desafiante con el lápiz labial en mi mano, sentí como si una cuchilla se clavara en mi pecho. Las señales finalmente cobraban un sentido letal. Él me había estado engañando con otra mujer. ¿Tienes algo que decir al respecto?, lo increpé con voz temblorosa, agitando la prueba irrefutable frente a sus ojos. Por un instante, pareció debatirse entre seguir fingiendo o confesar la verdad. Finalmente, su semblante se ensombreció y suspiró cansado. No tiene caso seguir negándolo. Sí, te he sido infiel, pronunció las palabras con la mirada gacha, como avergonzado. Fue como si el piso se abriera bajo mis pies al escucharlo admitirlo. Un sollozo desgarrador brotó de mi garganta y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El hombre que amaba con todo mi ser me había traicionado de la peor forma. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Con quién?
atiné a balbucear entre hipidos. Él guardó silencio unos segundos, como decidiendo si develarme ese último secreto o no. Al final, negó lentamente con la cabeza. No puedo decirte con quién. Lo único que puedo decirte es que ha estado ocurriendo por meses. Aquel último golpe fue demasiado para poder soportarlo. Las piernas me fallaron y me dejé caer de rodillas al suelo, con la cabeza entre las manos mientras los sollozos intensificaban. A lo lejos, lo escuché aproximarse y hacer amago de tocarme, pero me sacudí violentamente. No me toques, maldito mentiroso. ¿Cómo pudiste? Te lo di todo. Estallé entre llantos de rabia y dolor. Él retrocedió dudoso, manteniéndose a una distancia prudente. Negó incrédulo, como sin poder creer lo que estaba sucediendo. De pronto, un pensamiento me cruzó como un rayo helado. Alcé la mirada empapada hacia él, casi sin atreverme a pronunciarlo en voz alta. No fue con ella, ¿verdad? Gemí con la voz ahogada por el llanto. El silencio repentino y la expresión culpable en su rostro lo dijeron todo. Me llevé las manos a la boca para callar el grito desgarrador que pugnaba por salir. Ella, mi mejor amiga de toda la vida, mi hermana del alma, me había apuñalado por la espalda de la forma más vil. La persona en quien más confiaba en el mundo, después de él, me había traicionado al revolcarse con mi propio esposo. Una oleada de repulsión y asco me inundó al pensar en las dos personas que más amaba engañándome de esa forma. Eres un cerdo mentiroso. Los dos lo son. Bramé con todas mis fuerzas, arrojándole el lápiz labial con furia antes de incorporarme tambaleante. Él ni siquiera hizo ademán de defenderse o disculparse. Supongo que no había justificación posible para semejante engaño y lo sabía. Tienes que irte. Ahora mismo. No quiero volver a verte nunca. Espeté con los dientes apretados, señalándole la puerta con un dedo acusador. Por primera vez en nuestro matrimonio, él no discutió ni objetó nada. Comenzó a recolectar algunas pertenencias básicas en silencio absoluto. En su mirada, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que no me conmovió en absoluto. Cuando estuvo listo para partir, se detuvo junto a la puerta y me miró con los ojos suplicantes. Negué frenéticamente, dándole la espalda para no tener que cruzar miradas con ese ser repugnante que una vez fue mi esposo. Lo siento tanto, musitó quedamente mientras cruzaba el umbral y salía de mi vida para siempre. Me dejé caer pesadamente en el sofá, apretando los puños mientras las lágrimas brotaban libremente. Me sentía traicionada, usada y más sola que nunca. Las personas en quienes más había confiado me habían destrozado por dentro. En ese momento, como si mi mente le hubiera dado luz verde, los recuerdos comenzaron a golpearse de forma atropellada. Miles de pequeños detalles que antes había pasado por alto ahora cobraban sentido con una claridad devastadora. Los retrasos injustificados de él, algunas de sus llamadas telefónicas furtivas cuando no lo acompañaba, la leve incomodidad que ella a veces demostraba en nuestra presencia y tantas otras pistas que mi corazón ciego se negó a ver. Ellos dos debieron haberse estado riendo de mí a mis espaldas durante meses, tal vez años. Me estremecí de puro asco ante la perspectiva de que me hubieran visto la cara de tonta por tanto tiempo. Fue entonces cuando otro pensamiento irrumpió en mi mente y me llevé las manos al vientre de forma instintiva. ¿Y si estaba embarazada de él? ¿Tendría que cargar 9 meses con el fruto de sus engaños y su traición? La sola idea hizo que un escalofrío me recorriera de pies a cabeza. No podría soportar algo así. Tendría que deshacerme de ese potencial problema cuanto antes. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos perturbadores. Tenía que mantenerme fuerte y luchar por recuperar lo que esos mentirosos me habían arrebatado de golpe, mi vida, mi felicidad, mi paz interior. Me puse en pie con renovada determinación. Había llegado la hora de enfrentar a la única persona que me quedaba, ella. Y juro por mi vida que no tendría contemplaciones. Los días siguientes a la partida de él fueron un torbellino de emociones encontradas. Por momentos, la ira y el deseo de venganza me consumían por completo. En otros, me hundía en un pozo de autocompasión y tristeza difícil de sortear. Pero en todo momento, un pensamiento permanecía tan firme e inamovible como una roca: ella tenía que pagar por lo que me había hecho. Ella, a quien una vez consideré mi hermana del alma, mi confidente incondicional, me había traicionado de la forma más baja y artera posible. Mientras le abría mi corazón contándole cada detalle de mi deteriorada vida matrimonial, me apuñalaba por la espalda revolcándose con él. No merecía nada menos que mi absoluto desprecio. Durante esos días de tormenta,
intenté numerosas veces localizarla por todos los medios posibles. Pero simplemente se había esfumado, como si la tierra se la hubiera tragado. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz y nunca respondió mis mensajes acuciantes. Esperaba al menos una ínfima muestra de arrepentimiento o disculpa de su parte, algo que me indicara que aún conservaba un ápice de la persona que una vez creí conocer. Pero solo hubo un silence ensordecedor, casi burlesco. Con el pasar de los días, la furia nubló por completo mi juicio. Comencé a planear 1000 formas de vengarme de ella, de hacerla pagar por su traición. Desde acusaciones públicas que la avergonzaran de por vida, hasta fantasías más retorcidas y violentas. Todo era válido con tal de causarle un dolor similar al que ella había desatado en mí. En uno de esos arrebatos de ira, un día simplemente tomé mi automóvil y comencé a conducir en piloto automático. Mi subconsciente me llevó directamente hasta su departamento, aquel lugar que tantas veces visité como su amiga y confidente. Toqué la puerta con una fuerza desmedida, decidida a encarar a ella de una vez por todas. Grité su nombre y proferí las peores imprecaciones que se me ocurrieron. Pero el lugar permanecía en un silencio sepulcral y por más que insistí, nadie respondió. En un arrebato, tomé una vieja maceta en el pasillo y la estampé contra la puerta con toda mi fuerza. 1, 2, 3 veces hasta que finalmente se abrió de par en par al desprenderse de las bisagras. No hubo alarmas ni señales de vida dentro, simplemente un vacío esperándome. Con la adrenalina corriéndome por las venas, irrumpí en su morada dispuesta a dejar las cosas claras de una vez por todas. Pero lo único que encontré fue un departamento totalmente deshabitado, con las paredes y pisos desnudos. Ella se había esfumado por completo, sin dejar rastro alguno. Me dejé caer de rodillas en medio de la sala, con un sollozo seco brotando de mi garganta. La rabia que por tanto tiempo había acumulado se desinflaba como un globo, solo dejándome un vacío mucho más profundo que el dolor mismo. No hubo explicaciones satisfactorias, disculpas que pudieran reparar el daño o siquiera una oportunidad para descargar la ira que me consumía por dentro. Ella simplemente me había abandonado a mi suerte y miseria. Esa fue su manera de lavarle las manos del asunto. Los meses siguientes pasaron en una nebulosa gris de rutinas vacías y resignación silenciosa. Decidí sepultar todo ese capítulo tormentoso de mi vida en lo más profundo de mi ser y avanzar. No tenía sentido seguir aferrándome al dolor y permitir que ellos continuaran destrozándome desde la distancia. Me enfoqué en mis estudios universitarios que había abandonado, decidida a terminarlos y rehacer mi vida en un nuevo lugar, rodeada de gente nueva. Comencé también un duro proceso de terapia que me ayudó a sobrellevar la carga espiritual de las traiciones que me marcaron. Con el paso de los años, logré rehacer los pedazos rotos en que se había convertido mi vida. Conseguí un buen trabajo, construí un nuevo círculo de amistades sanas y eventualmente, conocí a un hombre maravilloso que me hizo creer de nuevo en el amor sincero. Sin embargo, por más que lo intenté, nunca logré desterrar por completo los dolorosos recuerdos. Aún a veces, cuando me encuentro vulnerable, las heridas parecen reabrirse y los demonios de la traición y el engaño regresan para acosarme sin tregua. Ha pasado más de una década desde aquellos trágicos acontecimientos y la vida, de maneras insospechadas, ha logrado recomponerse poco a poco. Pero aquel capítulo sigue ahí, dejando una cicatriz indeleble que me recuerda lo frágiles que somos ante el daño de quienes más amamos. Hace poco más de un año, un nuevo e inesperado revés vino a remover las cenizas del pasado que creí enterradas para siempre. Fue una llamada que jamás hubiera esperado recibir. Hola. Soy yo. Tenemos que hablar, es sobre tu ex. La voz varonil al otro lado de la línea era inconfundible. Una vez más, él regresaba para torturarme con sus mentiras y engaños. Pero esta vez, algo en su tono presagiaba que lo que estaba por confesar, iba más allá de todo lo que había sufrido antes.